Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Urbi Garay, él es economista, profesor de finanzas del IESA. Y aquí leo unos materiales que me pasa en mi departamento de producción. Canasta alimentaria de Maracaibo superó los 7 millones. Las empresas deben ir hacia nuevos nichos de negocios. Y aquí leo también, economistas recomiendan indexar los salarios al dólar. ¿Cómo ve el señor Urbi la situación económica de este país y esto que están planteando aquí los economistas? Bueno, buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema del dólar pues, ha estado en el tapete en los últimos días, sobre todo después de que Maduro comentó el tema de que, bueno, que él veía bien o no veía mal la dolarización de la economía. Se ha ido dando una dolarización de facto que llaman porque, bueno, ante la devaluación e inflación que tenemos en el país, ya llevamos 2 años de hiperinflación, pues la gente no está usando el bolívar, cada vez lo usa menos, entonces se ha ido reemplazando por el dólar. Entonces es un tema que está en el ambiente, la gente está muy preocupada por eso. Se habla también de indexar los sueldos al dólar o algo así, o expresarlos en dólares, mejor dicho. Ahora hay que tener en cuenta, y eso lo comenté en estos días, que la productividad de la economía venezolana es muy baja en este momento por la ley del trabajo, el deterioro de los servicios públicos, una cantidad de cosas. Y si los sueldos se expresan en dólares, no es que la gente va a ganar mucho en dólares, los sueldos van a ser muy bajos, lamentablemente, porque la economía no es productiva. Entonces no es una solución mágica. Ha habido una dolarización creciente de los precios, los sueldos, algunos se han ido moviendo hacia allá, pero que se dolaricen no quiere decir que van a ser muy altos necesariamente. ¿Cuál es la solución? Bueno, tenemos una economía que lleva desde el 2013 cayendo, ya ha caído más de 50%, para el cierre de este año va a ser 60%. La producción petrolera se ha desplomado, estamos en menos de 1 millón de barriles, cuando hace 20 años producíamos 3,5 millones. El sector privado está muy disminuido, la economía está colapsada. Entonces, en una situación así, pues es muy difícil que la gente vea mejoras, ¿no? Entonces, tendría que haber una apertura de la economía, pero real, una apertura real al sector privado, a la inversión extranjera. Eliminar una cantidad de leyes que no son proclives a la inversión. Por ejemplo, Bueno, la ley de precios y costos todavía está ahí, aunque el gobierno no le está prestando mucha atención, eso todavía está ahí. El control de cambio se supone que se eliminó, pero todavía hay muchos problemas, sobre todo también por las sanciones, ¿no? Ya tenemos un tema adicional que desde hace un tiempo, que son las sanciones, que hacen que sea muy difícil pues, realizar operaciones internacionales con Estados Unidos, transferencias, etcétera. Entonces todo eso dificulta la inversión y crea muchísimos problemas. Entonces, aunque el gobierno quiera ahora abrir la economía, pues lo tiene muy difícil porque está el tema de las sanciones, está el tema de todavía después de 20 años de estatizaciones, etcétera, es muy difícil que un gobierno quiera ahora supuestamente dar la vuelta y que las inversiones vengan inmediatamente. Eso va a tomar un tiempo. Y tienes una economía que está en caída libre. bueno, sí, y frente a eso, ¿cuál es el panorama que se le presenta al sector privado, a las empresas, a las nuevas inversiones? Vamos a un receso y te dejo las preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, te preguntaba el futuro de las empresas y otros comentarios que... Sí, efectivamente, el ambiente para las empresas es muy difícil. Como sabemos, la economía lleva desde 2013 contrayéndose. Ha tenido la peor caída. Ninguna economía del mundo ha caído en 6 años lo que ha caído la venezolana. Es comparable al caso de Zimbabue nada más en tiempos de paz, ¿no? Digamos. Entonces es una situación extremadamente difícil. Hasta hace 5 o 7 años Venezuela era uno de los países más ricos de América Latina y uno de los más pobres per cápita. Entonces, en ese ambiente, obviamente, las empresas han sufrido muchísimo, una cantidad de ellas han desaparecido, las ventas pues, se han desplomado en muchos casos, y el ambiente para el año que viene, si bien no se espera una caída tan fuerte como la de este año, que probablemente sea de 20% este año, para el año que viene puede ser 10, no sabemos, pero no se espera todavía una recuperación. Y es muy difícil, sobre todo por el tema de las sanciones y 2, por la caída de la producción petrolera. Este es un país que lleva casi 100 años siendo petrolero, se supone, y de la noche a la mañana le quitas el petróleo. Pero estamos condenados a seguir siendo petroleros. Bueno, esa es otra pregunta que la gente se hace.
Venezuela tiene una capacidad de producción muchísimo más alta de la que está produciendo en este momento. Obviamente todos quisiéramos tener una economía más diversificada. Se ha estado diversificando en estos tiempos, pero porque desapareció la industria petrolera, no tanto porque se hayan desarrollado otras fuentes. Venezuela todavía está en capacidad de producir mucho más si se realizan las inversiones adecuadas. En un plazo de 10 años, 5 o 10 años, se puede superar los 2 millones de barriles, 2 millones y medio. Mientras Venezuela, la producción de petróleo ha caído, hay una cantidad de países como Estados Unidos que están produciendo a niveles récord. Estados Unidos está produciendo 12,6 millones de barriles al día. Mientras algunas personas dicen que el petróleo se acabó y tal, Estados Unidos sigue produciendo, es el primer productor del mundo. Rusia, Arabia, pues no produce más por las cuestiones de la OPEP, pero sigue habiendo una demanda mundial de petróleo que crece año a año, no tanto como antes, y que se espera que en los próximos 10 años siga creciendo lentamente, luego llegará a un tope y a lo mejor se estabiliza, pero todavía hay la posibilidad de producir petróleo. Y Venezuela se ha estado perdiendo eso y si no hay las inversiones se lo va a perder. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a perder? Bueno, no, perder en el sentido de que pudiéramos estar produciendo muchísimo más si se hubieran hecho las inversiones y que no se han hecho. Y además tenemos los problemas con Estados Unidos y eso pues se pierde en el sentido de que no lo estamos ¿En produciendo. qué tiempo nos vamos a recuperar? Bueno, los especialistas hablan de si se hicieran las inversiones, que serían unos 20.000 millones de dólares al año, se requieren como 10 años para llegar a 2 millones y medio de barriles, pero son muchos años sin invertir en la industria petrolera. Y en el intermedio, las empresas privadas. Bueno, como te digo, esta es una economía petrolera, o lo fue por muchos Perdón. años. El petróleo, pues, la producción se desplomó, como lo sabemos, y esa es la razón principal por la que la economía venezolana se vino abajo en estos años. Entonces, en ese ambiente, digamos, las empresas, una de las alternativas ante la caída del mercado local sería dedicarse a las exportaciones. Algunas lo han intentado, algunas han tenido éxito, pero para eso hay que corregir el tema de los puertos, el tema de los servicios, una cantidad de temas que en muchos casos son insalvables. Entonces se hace muy difícil. Ahora, en tu análisis, ¿cuáles serían las consecuencias sociales de esta situación? Bueno, las consecuencias sociales las hemos estado viendo. Son desde una migración masiva, ¿no? Se supone que más de 4 millones de venezolanos se han ido en estos años, un empobrecimiento general de la población, un salario mínimo que es de los más bajos, el más bajo de América Latina probablemente, y un deterioro pues, de todos los servicios que ha habido a todos los niveles, de la salud, la educación. Entonces el impacto social ha sido enorme. No ha sido mayor en parte porque, bueno, empieza a haber remesas desde hace un tiempo de familiares que están en el exterior y que mantienen una parte de la población aquí. Y así, bueno, entonces hay una parte de la población, algunos estimados hablan de un tercio de la población que recibe dólares, eso les ha permitido mantener un cierto nivel de vida. Pero la situación es muy difícil, por supuesto. Y todavía, pues, para el año que viene, pues, se espera todavía una caída de la economía. No tan fuerte como este año, pero sí se espera. Aún así, los economistas están recomendando indexar los salarios al dólar. Sí, lo que comenté antes, sí, en ese caso sería expresarlos en dólares o pagarlos en dólares. Algunas empresas lo hacen ya, en algunos lugares, y algunos bonos y tal, pero lo que yo comentaba hace unos minutos, que si tú tienes una economía que es poco productiva, los sueldos en dólares no van a ser muy altos, van a ser bajos, lamentablemente. Hasta que no mejore la productividad, los sueldos no pueden ser altos. ¿Qué otro tipo de solución propones tú? Bueno, digamos, hay que abrir la economía al sector privado, habría que realizar privatizaciones de empresas. Ese es un tema álgido, pero digamos, las empresas, los servicios públicos no están funcionando. Una manera de tratar de solucionar eso sería privatizar esas empresas. ¿Cuáles serían las empresas privatizables? Cuando la a tu electricidad de juicio? Caracas era privada, que lo fue por más de 100 años, todos recordamos aquí en Caracas que la luz no se iba nunca. Ajá. Yo recuerdo eso, la luz no se iba nunca. Una vez al año, 2 horas, porque hicieron algo, más nada. Entonces, la electricidad de Caracas, CanTV, esas empresas que Había llegaron a menos ser demanda, privadas. ¿no? ¿Ah? Había menos demanda Menos demanda de luz, de no, servicio. más bien la demanda de electricidad ha caído. Ah, Ha sí. caído porque la industria está parada y la población, bueno, ha crecido por el lado poblacional un poco, pero por el lado de la industria ha caído. La demanda de energía eléctrica ha caído desde hace una cantidad de años. ¿Qué piensas tú de ese llamado petro? Bueno, el petro, realmente el gobierno ha tratado de introducir el petro como una manera de, no sabemos muy bien, bueno, a veces de ofrecer un pago en petros, de expresar, buscar otra unidad de cuenta tal vez, pero la verdad es que en términos de aceptación no ha tenido, lo sabemos que no ha tenido aceptación como si ha tenido, o si se está buscando una unidad de cuenta, de reserva de valor, etcétera, la gente pues se
se dirige al dólar y al euro también, pues porque el gobierno ha estado colocando a través del Banco Central, a través de los bancos, euros, y entonces el euro empieza a circular en la economía venezolana más de lo que lo hacía hace una cantidad de años, pues. ¿Y eso qué significa? Bueno, que volviendo al tema, que cada vez están circulando más dólares, más Menos euros. bolívares. El Eso se ha bolívar visto, desaparece. bueno, en todas las hiperinflaciones que ha habido a nivel mundial, esta es la única del siglo XXI, juntamente con la de Zimbabue en 2008. Pues como la unidad, la moneda pierde valor y pierde relación para fijar los precios, etcétera, la gente se va a otra moneda fuerte, que generalmente es el dólar, puede ser el euro, etcétera. Y pues el bolívar va perdiendo relevancia. Pues si esto continúa, va a llegar un momento que el bolívar no va a tener mayor relevancia. Ahora, el gobierno tiene existe una cantidad de empleados públicos que van a seguir cobrando en bolívares, por ejemplo. O sea, el bolívar no va a desaparecer. Lo que pasa es que cada vez va a seguir valiendo menos y va a ser menos aceptado. Pero aquí veo que los trabajadores de la salud recibirán medio petro de aguinaldo. Vamos Sí. a un receso, te hago la pregunta. Está bien. Bueno, estoy conversando con Ulvi Garay, que es economista, profesor de finanzas del IESA. Aquí te voy a leer una declaración que hizo el presidente de la República. Dice, he decidido darles en diciembre medio petro a los trabajadores de la salud, anunció el presidente Nicolás Maduro, luego de asegurar que en el país hay más de 27.000 comercios que aceptan la criptomoneda del régimen chavista. Esto lo dice el diario El Nacional. ¿Eso es así? Bueno, hay vamos. un ascenso de la criptomoneda. Mira, bueno, dentro de las criptomonedas, digamos, el petro es uno muy especial, Claro. etcétera. El Bitcoin es otra criptomoneda que sí tiene ¿Cuál es la aceptación diferencia? internacional. Bueno, el petro es una criptomoneda creada por el gobierno de Venezuela o el Banco Central y que estaba respaldada en barriles de la faja petrolera. Le han ido cambiando el sistema de respaldo, pero es como mucho más difícil de convertir. El Bitcoin, para empezar, el Bitcoin es internacional. No quiere decir que esté hablando que la gente compre Bitcoin ni nada de eso, pero el Bitcoin tú lo puedes utilizar en cualquier país del mundo. El petro nada más lo puedes usar básicamente aquí. ¿Dónde Si es que compra lo puedes Bitcoin? usar. ¿Por computadora? Sí, a través de compañías que lo venden. En algunos países lo venden en cajeros automáticos o en cajeros especiales. Y eso se puede usar para transacciones internacionales. Yo veo que le dieron una empresa Valevén, facultades para... ¿Cómo, perdón? Valevén. Ajá. ¿Sabes qué es la empresa? ¿Qué es? Una empresa, me imagino ok. que es de economía, que le dieron facultades para negociar con Petro. Sí, pero en el caso del petro todavía está por verse, cuando la gente recibe ese petro, bueno, a lo mejor lo aceptan algunos negocios, no sé de aquí a diciembre qué va a pasar, pero hasta ahora no tiene una aceptación generalizada, ni mucho menos. La gente preferiría recibir eso en moneda, digámoslo. Y entonces, ¿qué significa que no se acepte este Petro? Bueno, que la gente, para empezar, mucha gente no lo entiende muy bien, porque, digamos, Pero tú como economista lo entiendes. sí, lo entiendo bastante, pero no le veo el atractivo en absoluto. Entonces ¿Cuál no, sería el atractivo? no, el atractivo es que a la gente le paguen un sueldo decente y para eso hay que mejorar la economía del país, hacer una cantidad de cosas que hemos comentado, pero la gente preferiría o que le paguen en dólares o que, bueno, le paguen en bolívares si la situación Claro. económica, si la inflación que tenemos no fuera del nivel que es. Por aquí Porque el dice- petro es algo que luego no vamos a ver cómo se convierte, cómo se cambia, etcétera. Aquí dice que el Petro se cotiza en 1.727.789 bolívares. Sí, pero vamos a ver luego cómo se convierte. Está bien, o sea, es mejor tener ese medio petro que nada, pero lo que te comento es que la gente preferiría recibir el gobierno no te va a pagar dólares, pero bueno, unos bolívares a lo mejor, algo que sea más, que lo pueda convertir y que lo sepa cómo utilizar. La gente se va a volver una galleta con esos pagos, vamos a ver en qué negocios los aceptan. Pero eso va a ser una moneda, va a ser una cosa computarizada. ¿Qué es? Bueno, eso es ¿Cómo? un pago que se hace electrónicamente, entonces, pero aún así vamos a ver a qué precio se termina negociando eso, porque la gente Porque aquí en realmente no lo Venezuela hay quiere. mucha gente que no maneja la electrónica todavía. Ah, bueno, claro. Imagínate, es un Claro. problema. Aunque hay que decir que en Venezuela, bueno, hay una bancarización importante comparado con otros países de la región y también producto de la inflación, pues aquí mucha gente tiene su tarjeta de débito
cosa que en otros países de la región no tantas personas tienen cuentas con tarjeta de débito. Entonces la gente más o menos ha ido utilizando medios electrónicos, digamos, en el sentido, bueno, la tarjeta de débito, por lo menos, porque en otros países todo el mundo se maneja con billetes, porque los billetes, ¿Cuál es el futuro de las tarjetas de crédito la tarjeta de crédito en Venezuela, a nivel mundial, en Venezuela? en Venezuela. Bueno, las tarjetas de crédito ha habido el problema de que los montos que las personas tienen aprobados para pagar son mínimos, son a veces un bolívar, cosas absurdas, pero está el tema de que los bancos no pueden entregar, digamos, está el tema del encaje legal. Claro. Entonces, el encaje marginal, que son los depósitos adicionales que reciben los bancos, tiene que ser enterado en el Banco Central, no puede ser prestado. Entonces, los bancos no tienen, el sistema bancario no tiene prácticamente capacidad de préstamo, está muy reducida. Y si no tiene capacidad de préstamo, aunque recientemente el Banco Central, etcétera, hayan subido los límites a mínimo 1 millón y tal, en la práctica los bancos no van a poder asignar esos mayores cupos porque no hay bolívares para prestar, porque tienen el encaje. ¿Cómo le pega esto a la gente de la clase media, a la gente de los barrios, por ejemplo, que no conocen nada de estas cosas? Bueno, la gente de los barrios no, bueno, sí tenían tarjeta de crédito algunos, los bancos estatales dieron tarjetas de crédito hace una cantidad de años, había alguna capacidad de compra, eso está todo disminuido, pero incluso en la clase media las tarjetas de crédito, todos sabemos, prácticamente desaparecieron, todos vivimos de las tarjetas de débito, no hay crédito. Y no hay crédito por varias razones, una por el encaje, que los bancos ya no pueden prestar, y otra porque también hay que recordar lo que se ha empequeñecido la economía venezolana y el sistema bancario. Hoy en día todos los bolívares que circulan equivalen a algo así como $1.000 millones nada más, $1.000 millones. Cualquier país de la región son decenas y decenas de miles de millones de dólares los que circulan en moneda local, 50.000 millones, 100.000 millones, etc. Y en Venezuela eran 30.000 millones hace unos años nada más, hace 8 años. Hoy en día es 1.000 millones, o sea, lo que circula es mínimo, o sea, no hay dinero tampoco para prestar entonces. ¿Con qué otros datos nos puede ilustrar hoy aquí? Sí, bueno, esas son algunas de las estadísticas que tenemos. Hay una dolarización creciente, estamos diciendo, porque la gente intenta sustituir la moneda. Ha habido un auge, un pequeño auge en algunos sectores que también se comenta, lo de los bodegones y tal. Lo que pasa es que, claro, la mayor parte de la economía ha caído, hay algunos pocos sectores de bodegones, que habría que medir al final cuánto es eso, pero que hay algunas ventas ahí en dólares para la gente que está recibiendo dólares. Aquí en Caracas a lo mejor se siente un poquito más tráfico, cosas, uno siente como que está mejorando algo, puede ser. Pero en el resto del país, en la mayoría de las ciudades, ha habido un deterioro enorme, ni digamos las ciudades Maracaibo, etcétera. Y con el tema de la electricidad, a Caracas ha emigrado supuestamente una cantidad de personas, eso le ha dado un poquito de actividad, pero digamos, no es ninguna recuperación ni nada. Es en vez de seguir cayendo aceleradamente, estamos cayendo menos. ¿Cómo puede contribuir esto a lo que se llama el lavado de dólares en Venezuela? Más específicamente lo de los dólares, bueno, sí, como aquí hay una dolarización que es de facto, que es informal, vamos a decir, pues muchos de los dólares que entran en la economía, sobre todo en billetes, pues que es lo que circula, no hay un control sobre eso. En otros países donde el dólar circula legalmente, por ejemplo en Perú, que es un país bimoneda, que tiene el dólar y el sol circulando, el nuevo sol, bueno, esos dólares eventualmente van a la banca, de hecho son también verificados porque empiezan a circular dólares falsos en Venezuela porque no hay mayor control. ¿Está circulando dólares falsos en Venezuela? Me imagino, bueno, en todas partes circulan, pero aquí tal vez sea mayor el porcentaje porque no hay un control. Entonces, porque es una dolarización informal. Esos son los peligros, pues. Y nosotros vamos a una economía bimonetaria. Esa es una posibilidad, o dolarización completa, que eso lo tendría que hacer el gobierno o el Banco Central, cosa que no se ha anunciado hasta los momentos, ni se espera por ahora. Además, el país emisor del dólar es Estados Unidos, con el país con el cual el gobierno pues tiene problemas y además tenemos sanciones. O sea, que ir a una dolarización sería paradójico, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces se puede ir a una dolarización completa que no está planteado en estos momentos o se está yendo informalmente a un sistema bimoneda. Ahora, volviendo al caso de Perú, es interesante resaltar que ellos, después de la hiperinflación que tuvieron en los 80, que fue terrible, no tan terrible como la venezolana, pero fue terrible, pues la gente empezó a sustituir el INTI en aquella época por el dólar. Y hoy en día cuando uno va a Perú, que es un país que lleva más de 20 años de estabilidad y con inflaciones de 2% nada más, pues circulan las dos monedas legalmente además. Entonces la gente acepta dólares, acepta nuevos soles, las dos monedas circulan legalmente. Eso es una posibilidad también. Estamos terminando el programa y está terminando el año también. ¿Cuál es tu proyección en el caso como economista? Porque según el BID, Venezuela está en una gran recesión. Sí.
qué hacer para salir de eso. Bueno, efectivamente, no es una gran depresión, la calificaría yo, porque ¿Cuál es la diferencia? la, Depresión y recesión. bueno, La recesión, la recesión, caída de la economía, digamos, la recesión deprime. sí, la gran depresión clásica que todos conocemos fue la de Estados Unidos, de ahí viene el nombre en los años 30, ¿no? Que la economía cayó casi 30% en el peor momento, veintitantos, 30% entre el 29 y el 33, por ahí, entre el año 33. En Venezuela la economía ha caído 60% a final de este año aproximadamente habrá caído con respecto a 2013. Entonces la caída de Venezuela es el doble de peor o de mala que en magnitud que la Gran Depresión de Estados Unidos. Entonces, esto es una Gran Depresión. Esta es la Gran Depresión de la economía venezolana. Ahora, digamos, la caída ha sido tan fuerte que ya, bueno, no puede ser que sigamos cayendo tanto. Si para el año que viene se espera una caída a lo mejor de 10%, que sigue siendo inmensa, pero se esperaría una estabilización. Ahora, hasta que no haya una apertura de la economía, inversión extranjera, inversión en la industria petrolera, que hace falta recuperar la producción petrolera, recobrar las relaciones financieras internacionales, va a ser muy difícil salir de esta situación. Es muy difícil. Bueno, Bueno, gracias, Urbi. bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con el padre virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, ahora como les dije, voy a conversar con el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Siempre bienvenido a este programa, profesor, doctor y sacerdote. Muy bien, ¿Cómo- don Carlos, cómo muchas se gracias siente? por la invitación. ¿Cómo se siente en este momento? Bueno, bien, con ganas de trabajar, de luchar y bueno, pues en constancia total. Aquí estoy leyendo algo que escribió Rafael Luciani, es un joven teólogo venezolano con una trayectoria que pocos laicos ostentan. No solo es autor de varios libros, su título es Regresar a Jesús Nazaret, fue introducción recientemente en portugués y el polaco. Él dice que el clericalismo es una condición patológica que hace que muchos ministros ordenados y laicos vivan en pequeñas burbujas. ¿Qué tal? Sí, venimos de celebrar estas jornadas de reflexión pastoral que Rafael Luciani, pues profesor titular de la universidad y que ahora está en Boston College, en una universidad de la Compañía de Jesús allí. En conjunto con teólogos latinoamericanos organizaron estas jornadas, pues que fueron muy buenas el jueves y viernes pasados. En realidad, la reflexión es sobre todos estos cambios que está dando la Iglesia en su manera de entenderse. Y el Papa Francisco ha hecho una llamada muy especial a todos los sacerdotes y bueno, todo lo que tiene que ver con los ministros ordenados de la Iglesia, para que efectivamente, digamos, su ministerio sea un ministerio, como desde ya lo dice el Concilio Vaticano II, hace ya pues muchos años, que tiene que ser una presencia o desde una presencia muy activa en medio de la gente. No se puede vivir ciertamente en una burbuja, no se puede vivir en un claustro. Nuestra tarea es estar con la gente, animar a la gente, predicar la esperanza, acompañar a la gente, llevar el mensaje de Jesús de Nazaret a la realidad concreta que viven las personas. Está hablando de una reforma estructural de la Iglesia. Sí, el Papa está empeñado en eso, en crear mecanismos que favorezcan el trabajo en conjunto, mecanismos que permitan pues una permanente evaluación de lo que se hace, una planificación mucho más en conjunto, una planificación hecha desde el diálogo y desde el discernimiento común. En el caso concreto de Venezuela, ¿cómo está eso?
Mira, yo diría que en Venezuela hemos avanzado muchísimo. Esta es una reflexión en Venezuela que comenzó con el concilio plenario venezolano, en donde obispos, laicos, sacerdotes, bueno, pues reflexionaron sobre los grandes retos del país y dentro de esos retos el papel de la iglesia. Pero ¿cuál es la novedad? Hacerlo efectivamente en común, hacerlo entre todos y buscar entre todos lo que sentimos que Dios nos pide ¿Cuál a sería cada el uno de aporte nosotros. esencial de la iglesia en estos Bueno, yo procesos? creo que en este momento es una voz profética. Profeta quiere decir precisamente anunciar lo que Dios quiere de nosotros. Es una voz de denuncia y es una voz de anuncio. Y desde ahí llamar a la reconciliación de todos. Este país necesita que nos encontremos, este país necesita que efectivamente nos entendamos, este país necesita puentes, pero esos puentes hay que hacerlos desde la verdad y desde la justicia. Claro. Hay que hacerla hablando muy claro. Estos son los problemas y esto es lo que tenemos que resolver. Si no podemos esconder que por eso estas palabras a veces suenan medio extrañas cuando tú hablas o generan su resistencia. Cuando tú hablas de diálogo, hablas de reconciliación, pues hacen pensar así como, bueno, esos son, tú sabes, sueños que serían muy bonitos pero no se pueden hacer. La realidad es que sí hay que promover el diálogo, el encuentro, los puentes, pero desde la realidad de las cosas, desde la verdad y haciendo Ok. justicia a lo que efectivamente se debe. Aquí todavía se está hablando del diálogo de Noruega. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo ¿Cuál creo es tu que análisis? mi análisis es que eso fue un intento muy serio que se hizo de parte de la oposición venezolana. Efectivamente se hizo una propuesta para salir de la crisis del país, una propuesta que evidentemente quería lograr puntos de entendimiento, logró hacer una propuesta para un gobierno de transición y para efectivamente generar elecciones libres y creíbles. Eh, si tú me dices cuál es el resultado de la mesa, bueno, no que se llegó a ese acuerdo, pero que sí le permitió a la oposición venezolana formular un planteamiento que está ahí sobre la mesa. Ok. Por cierto que aquí dicen en el Universal del 10 de noviembre, Maduro confirmó que está negociando con la oposición. Claro, el gran problema del señor Maduro y digamos de sus principales voceros es que juegan a muchas falacias y falsedades. Con quién se está negociando, qué es lo que se está negociando. La oposición encabezada por Guaidó pues desmiente eso. Luego hay este intento de generar un diálogo en paralelo o aparte con otro grupo de la Ajá. oposición. Entonces, claro, el principal enemigo del entendimiento, del diálogo, ha sido el gobierno de Maduro, porque ha generado una gran confusión, una gran desconfianza, ha generado mensajes totalmente contradictorios que han como vacunado a buena parte de la oposición y han vacunado en Ok. general a la población Cuando venezolana. tú hablas con alguien del gobierno, dice que Maduro ha hecho más de 600 llamados al diálogo sin ningún resultado. Eso, Y últimamente hubo un grupo que estos días fue a Miraflores también a conversar con el mira, presidente. los llamados al diálogo, sí, a lo mejor hasta son más de 600. El problema es lo que te digo, que tú puedes llamar al diálogo, pero si lo haces sin ninguna credibilidad, si lo haces sin ninguna, no generando confianza y no comprometiéndote con él, pues puedes hacer 700. Ahí está dividido la oposición, porque hay un grupo donde está Claudio Fermín, que Claro que Mateo está dividido. Zambrano, Claro, que claro. acaban de ir a Miraflores. ¿Cómo eso facilita o entorpece cualquier entendimiento? Eso entorpece totalmente porque digamos, este movimiento ha dividido, es decir, yo respeto mucho las personas en concreto que han podido ser protagonistas de esta iniciativa, es más, soy muy amigo de alguno de ellos,
pero evidentemente ha sido una mala jugada política porque el proceso realmente institucional era el proceso que se estaba dando. ¿Quién estaba sentado en Noruega? Estaba sentado la representación, la presidencia de la Asamblea Nacional, que es el órgano legítimamente constituido y que representa al sector de la oposición venezolana. Y ese sector es el que estaba en conversaciones con representantes del gobierno de Maduro. Entonces, yo no puedo tirarle una patada a eso y decir, ahora yo monto mi mesa aparte. Yo creo que eso ha sido de verdad una irresponsabilidad por parte del gobierno y una mala jugada de parte de este sector. Y el papel de la oposición. Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Bueno, veía yo también a Claudio Fermín repitiendo pues, la necesidad del diálogo entre sectores para poder llegar a la unidad nacional que plantea. ¿Cómo ve usted eso? Claro, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y si tú haces, las encuestas señalan que efectivamente la gente, la sociedad venezolana lo que quisiera es una salida mediante la posibilidad de llegar a puntos comunes. El tema es el manejo ideológico, el manejo a veces demasiado pragmático de todo este tipo de cosas que generan todas estas desconfianzas. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué es lo que se busca? ¿Quién es el que se quiere acomodar? ¿Quién es el que no se quiere acomodar? Eso es lo que ve la gente detrás de muchos de esos llamados. Por eso ningún intento de diálogo funcionará si no genera esa confianza, entre los beneficiarios de ese eventual diálogo. ¿Usted ve división en el gobierno y en la oposición sobre esta situación? En el gobierno, creo que efectivamente en el gobierno de Maduro, creo que evidentemente hay división, porque hay distintas posiciones o hay posiciones no necesariamente todas homogéneas. Del lado de la oposición, con lo que pasó, efectivamente con esa otra mesa que se intentó desarrollar, evidente y claramente hay una división de posiciones. Lo que sí se puede decir con claridad es que la oposición mayoritaria o representada en los partidos mayoritarios y que conforma la directiva de la Asamblea Nacional, sí es una oposición que está unida y está muy clara en sus propósitos. Bueno, hablando de eso, aquí veo que un obispo de la diócesis de San Cristóbal, Mario Moronta, denunció este domingo que existe altos grados de corrupción detrás de los recursos de ayuda humanitaria enviados por Estados Unidos. Yo no sé nada de eso. Me imagino que Monseñor Moronta tendrá, digamos, elementos en sus manos para decir ese asunto. Yo lo que sí digo es que evidentemente si se manejan fondos públicos, y en este caso la oposición ha manejado fondos públicos provenientes pues para una causa común, tiene que dar cuenta de ello y evidentemente tiene que hacer frente a este tipo de pronunciamientos, manifestando las cuentas y manifestando la transparencia de cualquier manejo, precisamente para evitar todo este tipo de cosas. Aquí veo que obispos de Venezuela llaman a orar por la paz y el respeto. Sectores de la oposición han convocado a una marcha. Los obispos de Venezuela, en el anterior movilización, publican comunicados reiterando que el derecho a la protesta y a manifestarla de manera pública está estipulado en los elementos jurídicos y llaman a la paz y el respeto. Claro, ha sido un documento muy valiente en este marco del llamado a las nuevas manifestaciones, en donde la Iglesia una vez más exige que se reconozca el derecho a la legítima protesta, que se reconozca el derecho a la manifestación pública, que no puede ser que ante cualquier intento de manifestar públicamente el descontento nacional,
bueno, pues lo que te cae encima son las Fuerzas Armadas en completo, bueno, y distintas formas de agresión. El derecho a manifestar, el derecho a la protesta es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, es un derecho ciudadano y evidentemente en la medida en que ese derecho sea consagrado, entonces tú puedes exigir que la manifestación sea no violenta, que la manifestación sea pacífica, etcétera, pero evidentemente lo primero que tengo que hacer es reconocer esa demanda. ¿Cómo termina el año en la Universidad Católica? Bueno, mira, Fortalecida. termina en un gran esfuerzo todo este mes de noviembre y todo el mes de diciembre, pues en la universidad puedo decir que es un foro abierto al tratamiento de distintas temáticas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, hay mucha inquietud por discutir, hay mucha inquietud por el tratamiento de diversos temas, concretamente alrededor de todo este tema de la emergencia social, alrededor del tema de los derechos humanos en Venezuela, alrededor del tema de diversas iniciativas para el acompañamiento a las víctimas de la emergencia humanitaria. Todos esos temas están allí presentes. Creo que como universidad pues vamos avanzando, vamos garantizando la calidad de la educación, queremos ser una alternativa ciertamente a favor del desarrollo profesional de nuestros jóvenes y en esa lucha estamos empeñados. Bueno, estamos terminando el año. ¿Cuál sería su mensaje para el país, para sus Bueno, alumnos yo de la universidad? diría lo siguiente. Este año efectivamente finaliza con, yo creo que la conciencia clara de que todos en Venezuela queremos un cambio, necesitamos salir de esta situación. Yo creo que eso está clarísimo, eso es un consenso y ese cambio requiere de instrumentar un proceso que lo haga posible. Ese proceso que lo puede hacer posible es pues un proceso electoral debidamente acordado y con las garantías necesarias. La gran lucha que tiene Venezuela en el año 2020 es lograr un proceso electoral que permita efectivamente una sucesión presidencial bueno, en democracia y desde un acuerdo democrático. Eso no va a venir del cielo ni nadie nos los va a regalar. La sociedad venezolana tiene que movilizarse para eso. Y eso significa un CNE confiable, eso significa una normativa electoral que permita responder a esta realidad y que le dé garantía a los venezolanos. Necesita transparencia a través de la observación nacional e internacional, necesita condiciones políticas y requiere por detrás una sociedad muy clara en eso. Venezuela tiene que salir de este terrible momento en el que vivimos, pero eso solo es posible desde la movilización ciudadana exigiendo sus derechos a vivir en democracia. Gracias Gracias a ti. y feliz año. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.